Pío Grossi. Sí, señor presidente. Puede proceder. Las mías podrían ser preguntas, pero más bien son reflexiones e inquietudes que yo le pediría al Estado, a las víctimas e incluso a la Comisión, que si lo tienen a bien, se refieran a ello en sus alegatos finales, si es que lo estiman pertinente. La primera dice relación con la afirmación del representante de las víctimas en orden a que lo actuado, lo realizado por el Estado en esta materia, si bien lo valora, no es suficiente. Entiendo, por lo tanto, que lo que aspiran es más bien a una legislación especial sobre la materia o a una norma especial sobre la materia, y que esa norma recoja, como dicen los estándares internacionales. Mi petición es si podrían, en los alegatos escritos finales, hacer alusión a qué norma convencional, tratado, qué norma consuetudinaria, costumbre, qué principio general de derecho o qué acto jurídico unilateral, si es que lo encuentran, podría servir para que se plasmara en mejor forma la obligación jurídica internacional en esta materia en la legislación interna. Porque no basta solo con que la Corte diga algunos criterios, los criterios tienen que estar sustentados en derecho. Mi segunda observación concierne a lo que ha expresado el Estado. El Estado ha dado cuenta de todas las gestiones encaminadas, que ha realizado, encaminadas a mejorar el sistema imperante en el país en lo relativo a la materia que nos interesa aquí, la libertad de expresión. Dos preguntas o inquietudes que me surgen al respecto. ¿Significa con ello que está reconociendo, en definitiva, que hubo una violación del artículo 13? Porque aparentemente no contradice los hechos y dice que ha realizado muchos actos para mejorar la situación. Entonces me gustaría ver qué es lo que piensa al respecto. Y también me gustaría que precisara mejor, si es posible y lo estima adecuado, si todas esas medidas que ha adoptado implican que ya cumplió con la obligación prevista en el artículo 1.1 y 2, esto es, de adoptar todas las medidas necesarias para respetar y hacer resguardar los derechos humanos en esta materia. La tercera reflexión concierne a lo expresado por la Comisión, y por tanto hacia ella va dirigida especialmente, pero también a los demás. Se ha dicho, ¿no es cierto?, que cómo no va a interesar el tema de si el hijo, si una persona es o no hijo del presidente de la República. Mi reflexión apunta a si la circunstancia simplemente de ser hijo de cualquiera es un hecho público y notorio. Si alguien, por ejemplo, dijera, fulano de tal es mi hijo mío, ¿está afectando mi intimidad o está dando a conocer un hecho público y notorio? Porque una cosa es ser hijo y otra cosa es que sea reconocido como tal. La Convención Americana sobre Derechos Humanos se refiere a los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, en el artículo 17.5, y tienen iguales derechos. ¿El que sean nacidos dentro o fuera del matrimonio lo determina el reconocimiento o es un hecho per se? Es un hecho en sí. ¿El reconocimiento de la filiación es simplemente una constatación o es parte, elemento necesario de la relación de padre e hijo? No sé si me estoy explicando adecuadamente. Porque el decir a lo mejor que una persona es hija de fulano, no es que esté afectando la
a lo mejor digo yo, la intimidad, la vida privada, si no está afectando la fe pública. Porque la afiliación, el certificado cuando uno inscribe es que le está diciendo a toda la sociedad, téngase a este como mi hijo. Pero ella era hijo antes de que dijera eso. Esa es mi reflexión y yo quisiera que si lo estiman pertinente, desarrollar o contradecir lo que yo estoy diciendo. No aspiro, presidente, como digo, a que se me responda o se me hagan reflexiones en esta ocasión. Creo que quizás es preferible que se haga más adelante. Muchas gracias. Gracias, juez Villagrossi. Pregunto a alguno de los intervinientes si quiere hacer un comentario. Ahora lo puede hacer. Doctor Bertoni, por favor, en representación de los representantes. Muchas gracias, señor presidente, por la oportunidad. Es brevísimo y simplemente para no dejar algún grado de malentendido, sobre todo cuando mi colega Lourdes Bascari hizo la réplica. Cuando los representantes de las víctimas, en alusión a lo que decía el honorable Estado de las últimas reformas legislativas que se vinieron haciendo, dijimos que se veía de buen grado en aras al respeto a la libertad de expresión, lo estábamos hablando en una situación en general, pero también dijimos concreta y específicamente que todas esas reformas no tienen absolutamente nada que ver con el hecho que está en conocimiento de la Corte en este momento. Quiero decir, si se reformó el Código Penal, esto puede ser muy bueno, muy alentador, pero no garantiza que demandas civiles hechas por presidente de la Nación o altos funcionarios no se vuelvan a repetir. Quería dejar en claro eso. Las reformas pueden ser valoradas positiva, negativamente, eso es una cuestión de analizar la situación general de libertad de expresión. En este momento estamos frente a un hecho puntual, individual, de una condena por reparación civil a 2 periodistas que hemos considerado violatoria a la libertad de expresión y que no ha habido ningún tipo de regulación o reforma que atienda específicamente ese problema. No quería salir de esta audiencia con una imagen equivocada de lo que nosotros habíamos dicho. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor Bertoni. No sé si el Estado quiere hacer un comentario ahora o se lo reserva para el alegato escrito. Sí, muchas gracias, su señoría. Simplemente para expresar que la delegación del Estado toma debida nota de la inquietud expresada por el señor juez y responderemos en la etapa de los alegatos por escrito. Muchas gracias. Muchas gracias. Le pregunto a la Comisión Interamericana, doctora Botero, tiene la palabra. Muy brevemente, señor juez Villagrossi. Uno de los conceptos también más difíciles de definir, y por eso la Corte Europea ha dicho que no lo va a definir, que no lo puede definir de manera exhaustiva, y ha hecho un poco lo que la Corte Interamericana ha hecho en los casos que yo cité, es el de la vida privada. ¿Qué es vida privada? Eso depende un poco de cada uno, de lo que cada uno quiera mantener en ese espacio, digamos, de soledad, de reserva, ajeno a la mirada del otro y a la injerencia del otro. Pero cuando hay hechos públicos y notorios, no estamos frente a la vida privada, justamente porque ya está, digamos, de alguna manera en el dominio público. Si todo el mundo, cada vez que dicen que es hijo de fulano de tal, demandara por violación de su privacidad, pues realmente estaríamos... Esta Corte no daría abasto de la cantidad de casos que tendríamos que traer. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el presidente quiso mantenerlo, o por lo menos dice haber querido mantenerlo, dentro de su vida privada. Nunca lo negó, de hecho después reconoció a su hijo. A pesar de que salían fotografías, de que le enviaba regalos, él no quería que públicamente se hablara del tema. Él quería mantener ese hecho, dado que era un hijo por fuera del matrimonio, lo quería mantener dentro de lo que él concebía como su esfera, digamos, de privacidad. Entonces no era como en el resto de los casos, un hecho público y notorio, a pesar de que a partir de ciertas publicaciones se volvió un hecho de dominio público. Yo estoy de acuerdo con su reflexión en general. En este caso en particular tenía ese componente adicional de que el presidente lo quiso mantener, o al menos eso dijo, y por eso demandó por $1,5 millones de pesos argentinos, que eso era parte de su derecho a la vida privada. Muchas gracias, doctora Botero. El juez Villagrossi tiene la palabra. Doctora Botero, mi reflexión apunta es que precisamente es que si hay derecho de una persona, de cualquiera, a
a mantener en reserva, que se mantenga en reserva, el hecho de que una persona es hijo de él. Si él tiene el derecho a mantenerlo, o hay el derecho a los demás, es hijo, porque el Estado necesita saber, o no, quién es hijo de quién. Y la persona, además, el hijo, necesita saber también. Y ese es un hecho. O sea, mi pregunta es si hay el derecho a mantener en reserva. Cualquier persona, sea o no presidente de la República. Gracias. Gracias, juez Biogrossi. Ese tema, entiendo, va a ser incorporado en las reflexiones que se incluyan en los alegatos escritos. Muchas gracias, juez Biogrossi. Le pregunto al juez Pérez Pérez, si quieren. Muchas gracias, jueza Bre Blondet. Gracias, señor presidente. Sí, voy a reiterar lo solicitado por los representantes en cuanto a reparaciones de que se adecue la norma interna a estándares internacionales. Entonces, ese estándar, cree los representantes, puede surgir expresamente de los artículos 13 y 14 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y también preguntarle en qué otros instrumentos internacionales se evidencia que las reparaciones civiles deben limitarse. Al igual que el juez vio, estas respuestas pueden ser alcanzadas en los alegatos finales. Gracias. Muchas gracias, jueza Abreu Blondet. No hay ninguna reacción en este momento, de manera que le pregunto a la jueza Naima Cole si quiere formular una pregunta. Tiene la palabra. Yes, Mr. President, I think I have a number of questions, but not too long in length. If I may start off by touching on the last issue by my colleague, Judge Grossi, I'll put it this way, if I may. Does anyone have a right to not honor the rights of a child they have had to a name, to an identity, and to a family? I think all states recognize that right in children. And if someone is the head of state, the highest politician in a state, who ignores that right of a child he has, can that be called a right of his intimacy or his private life? Because he's ignoring the laws of his state, of which he is the head. This I ask particularly of the state, if you could answer that. Because I have difficulty in understanding the conclusion of the Supreme Court. I am not of your system, but I do have the difficulty understanding the system. And I go further and say, on what basis did the Supreme Court conclude that a matter of that fundamental issue was not of sufficient public interest to justify the dissemination of these facts? I hope my questions are clear. There are two questions implicit in that. Can you answer that now, or do you wish to do that in writing? We will do that in writing at the further stage. Thank you, ma'am. My next question is for any of the parties, and this is: what proof was there of the damage caused to the plaintiff in the proceedings? Because if it's a matter of a violation of his privacy or his rights of intimacy, what proof was there of damage to
his rights, bearing in mind the public official, highest public official and politician situation. And also, I did say yesterday, I promised to ask the state this question. What criteria did the court use to dismiss the counterclaim of the victim, Mr. D'Amico? What was the criteria used? I just double check. I do not understand what you meant by royal malice. Was that term used? Actual malice. Actual malice. I understand. That was a translation I got, and I couldn't understand that. Thank you. I have no question about that. I think those are the questions that I need answered. Thank you. Gracias, jueza Macaulay. De manera que otra vez queda nuevamente planteado si es que el Estado la incorporará esta reflexión y respuesta en su alegato escrito. Efectivamente, señor presidente, el Estado procederá a incluir consideraciones sobre estos tópicos en la parte escrita. Muchas gracias. Muchas gracias, señor agente. La representación de las presuntas víctimas quiere manifestarse en ese instante. Tiene la palabra para ese efecto. Doctor Bertoni. Gracias, señor presidente. If I may, Judge Macaulay, I would like to answer in my own language, in Spanish. Una primera cuestión que usted hizo referencia ayer es a la contrademanda, al counter. En realidad entiendo la confusión, pero la respuesta es bastante simple. La contrademanda se efectuó en la primera instancia. Como el juez de primera instancia no concedió la demanda, ese elemento nunca más se tuvo en cuenta. Nadie apeló esa cuestión y nunca más hubo una discusión sobre la contrademanda. Creo que esa es la respuesta más simple que le puedo dar. Y la otra pregunta es sobre la cuantificación de los daños y cuáles son los criterios que utilizan los jueces. Muy brevemente, y nos vamos a expandir en nuestro alegato escrito, el problema es que no hay criterios. That's the problem. No hay criterios. El daño moral, en la cuantificación del daño moral, los jueces no tienen criterio de cuantificación. Eso no lo digo solamente yo, lo puede encontrar, honorable jueza, en la pericia del perito Rivera, en donde expresamente dice: en lo que respecta más específicamente a la cuantificación del daño moral, los tribunales han sostenido que el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante para luego establecer una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro injustificadamente sufrido, es decir, imaginación. El juez tiene que imaginar, y en esa imaginación sale el daño moral. Y si usted se fija también en la... Sí. Did you say potential damage rather than moral damage? Moral damage. Moral potential? No, it's not potential. It's the damage that, or it's some What sort you of damage of your actually- feeling. Is the damage your of reputation. not only reputation, is your feeling. Damage, moral damage it could be reputation, could be other kind of things, but it is your feelings, how this fact affect your feelings. Yeah. And that is why the judge, the Argentine jurisprudence is saying that imagination. Mm-hmm. I, as a judge, have to imagine how much did this person feel. Y eso trae como consecuencia incertidumbre, por supuesto, en quien está enfrentando una acción, incertidumbre en quien se va a expresar y sabe que la persona puede sentirse dañada, no efectivamente, sino
en sus sentimientos. Nunca se sabe cuánto se lo va a considerar ese daño, y si usted seguramente al momento de resolver este caso van a evaluar todas las pruebas que están aportadas, se detienen en la pericia del perito Rivera, van a ver que hay ejemplos totalmente dispares, distintos de cómo los jueces imaginaron ese daño moral. 10.000, 20.000, 40.000, 60.000, 1,5 millones, presidentes reclamando por 80 millones de dólares en la región también por daño moral. Gracias. Muchas gracias, sí, doctor Bertoni. La Comisión Interamericana quiere hacer un comentario. Doctora Botero tiene la palabra. Sobre la pregunta, la última pregunta, señora juez, el problema en estos casos, que se refleja en este caso en particular, es que el daño moral se presume probado con el simple alegato de la persona afectada. Como es tan difícil delimitar el ámbito de la vida privada, si yo voy ante un juez y digo, ese periódico publicó algo que tiene que ver con mi vida privada, y no está autorizado, y por lo tanto pido una reparación, el daño en la mayoría de los casos en materia civil, y en este en particular, se presume probado con el simple alegato de la persona presuntamente afectada. Más todavía, en materia de derecho civil, como lo dijo ayer el perito Saba, hay una especie de responsabilidad objetiva que fue introducida a los códigos civiles hace algunos años por razones democráticas, pero que si opera en casos de libertad de expresión es gravísima. En este caso, simplemente basta con que se demuestre que la publicación contenía una información que la persona considera que es de su vida privada para que se entienda demostrado el daño y la culpa. En materia de difamación, la Corte Suprema Argentina, y el Estado tiene razón en eso, no en materia de intimidad, que es este caso, en materia de difamación, la Corte Suprema Argentina, en derecho civil, y nosotros creemos en ese principio, ha establecido el principio de la real malicia. Y ha dicho, el periodista claro que puede ser responsable, y claro que puede haber un abuso de la libertad de expresión, y si hay un abuso hay que pagar, pero ha establecido unos criterios, los de la real malicia, para que los periodistas sepan qué pueden y qué no pueden hacer, y haya un marco de certidumbre. En materia de la tensión entre libertad de expresión e intimidad, no hay nada de eso. Operan los principios tradicionales del derecho civil, de nuestros códigos napoleónicos, y por lo tanto hay casi que presunción de daño moral con el alegato de la persona y una especie de responsabilidad objetiva. Y no existe ningún criterio de cuantificación. Hay casos de la Corte Europea que son casos muy importantes, en donde la Corte lo que ha valorado es justamente si existen criterios de cuantificación. La Corte Europea ha dicho, yo no le voy a decir a los países cómo cuantificar el daño. Yo lo que le voy a pedir a los estados es que tengan criterios de cuantificación, para que no quede todo librado a la libre disposición de un juez que puede imponer 40 millones de dólares, 80 millones de dólares o 60, como en este caso, a su libre discreción. Muchas gracias, doctora Botero. Juez Ventura Robles tiene la palabra. Gracias, presidente. Una única pregunta a los representantes, por favor. Como medida de reparación se está solicitando que se deje sin efecto la sentencia y sus consecuencias. ¿Cuál sería el mecanismo idóneo para que eventualmente el Estado argentino cumpliera con una medida